Hablemos de lo que hablamos, de nuestra lengua común y sus pasos a través del tiempo. La lengua es vehículo del pensamiento y de la cultura. No es cuestión de afirmar si fue primero la gallina o el huevo. Lógicamente primero comunicamos o primero nos entendemos entre todos. Una pregunta referida a la prehistoria, pues no lo sabemos. Ni huevo ni gallina. Hay alternancia. Lo que ocurre es que detrás de toda lengua hay un bagaje cultural característico que es propio de ella y que cada palabra, como dicen los alemanes, cada palabra tiene un cerco como la luna. Y en ese cerco está ese bagaje cultural que naturalmente los nativos lo entienden perfectamente porque lo van arrastrando y lo van aprendiendo, y el que llega nuevo y tiene que aprenderla también puede captar muchísimo de ese halo de cada palabra, sin problemas. El habla es simplemente la manifestación de la lengua. Tradicionalmente se pueden hacer hasta 5 divisiones distintas, pero nos vamos a quedar con la típica: lengua, norma y habla. El habla es la realización de lo que podemos considerar como lengua, que es en sí una abstracción. Claro. Entonces los dialectos forman parte del habla, porque el conjunto de dialectos de una zona o de un país entero donde se habla una sola lengua, o se utiliza como lengua, como en España, la lengua oficial, que es el español o castellano. Entonces, por toda la geografía española se hablará de diversa manera. Y eso es lo que se considera en castellano o en español el dialecto. Todo lo que se habla se puede considerar dialecto del castellano, es decir, variantes. Muchas veces tampoco es bueno hablar de dialectos, habría que dejar la palabra un poquito, dialecto un poquito al margen, y hablar de variantes del castellano. El habla en tránsito en el lince con botas. Como el agua de los ríos, las variantes del idioma español se distribuyen, ensanchan o estrechan por la geografía de un territorio, el de la actual Extremadura, en el que se han depositado y agigantado los sonidos y las palabras por el devenir de la historia. La configuración y la complejidad de lo que hoy se habla en Extremadura tiene raíces fundamentalmente históricas. Claro, que a veces no conocemos muy bien, en algunas de las facetas o en algunos de los puntos intermedios, pero que es lo que creo yo que es uno de los temas en los que hay que seguir profundizando. Es evidente que todo tiene un acarreo. En una tesis doctoral que se hizo sobre sobre la toponimia en la zona de Coria, el número de términos prerromanos era abundantísimo en la toponimia. El propio Río Alagón es un topónimo prerromano, Coria es un topónimo prerromano. Es decir, que todos estos elementos pues han permitido la pervivencia de esas formas prerromanas, mucho más que por ejemplo en otras regiones como a lo mejor Andalucía, donde la toponimia fue una toponimia básicamente de repoblación. Sí es verdad que quedaron algunos elementos árabes sin duda, incluso prerromanos, pero como ahí se hicieron repartimientos de tierra, pues muchas veces son topónimos de repoblación y de reconquista. Aquí eso no se dio tanto. Tenemos, es decir, también es verdad que tenemos bastante toponimia de esa repoblación, pero tenemos mucha anterior. Esta es una zona por la que han pasado
muchísimos pueblos y todos han ido dejando una cierta impronta, desde los, como decía, los pueblos anteriores a Roma. Bueno, sobre todo tenemos bastante de pueblos celtas, pero incluso antes de pueblos no indoeuropeos, básicamente después de los celtas que se imponen aquí, que durante muchísimo tiempo siguen coexistiendo, incluso cuando ya está Roma teóricamente dominando en todos los aspectos Hispania, porque había pues una extraña mezcla, una mezcla pues porque eran dos culturas que estaban, los romanos que vienen no son muchos, y eso ocurre con casi todos los pueblos dominadores. Vienen las élites, vienen unos cuantos, pero tienen que servirse fundamentalmente de quienes están antes. En las estelas, tanto en las funerarias como en las votivas, pues aparecen muchísimos términos, muchísimos nombres, que están la estela escrita en latín, pero que el nombre es claramente celta. Palabras escritas y sonidos físicos del discurso humano. Huellas en el largo camino de las voces hacia las cumbres de nuestro propio pensamiento, de nuestra peculiar cultura. La arqueología del sonido y la escritura, hasta donde llegan las evidencias. En la península ibérica existía una escritura. Y aunque esa escritura se descubrió en un escrito, en un monumento en Zaragoza, se suele suponer que esa lengua provenía del sur de la península ibérica, de la zona del suroeste. Se conoce el alfabeto, pero no se conoce cómo se pronuncia y no se conoce cómo es que significa. Y ahí hay un límite que no podemos sobrepasar porque nos faltan los hechos positivos para poder deducir lo que fuera. Algo así como la famosa Rosetta en Egipto. ¿Comprende? En tiempos prerromanos, aquí, yo supongo que tenía que haber multitud de lenguas. Multitud de lenguas. Me parece que Maluquer hizo un trabajo precioso sobre la península ibérica en la prehistoria. Estaban muy bien comunicados. Todavía la mayoría de las carreteras españolas van por esos caminos de la península ibérica. Él lo demostraba con toda claridad. Pero aún así el movimiento personal tiene que ser muy limitado. Luego lo más probable es que hubiera múltiples lenguas dentro de la península ibérica, que fueron desapareciendo, dejando el sustrato naturalmente. Ya conocer la famosa anécdota de Trajano, que cuando llegó a Roma se le notaba que venía del sur, de la península ibérica, y se reían de él, y tuvo que aprender la pronunciación romana, y llegó a emperador. O sea que... sí sabemos muchos de los celtas, sabemos relativamente de algunas otras lenguas del sur, la zona de Tartesia, etcétera, pero de otras lo que tenemos son testimonios muy indirectos, porque claro, al hablar incluso de lenguas prerromanas, las oleadas de invasores van sustituyendo las antiguas poblaciones por otras, sobre todo en la zona occidental de la península, porque en la zona más oriental siguen los pueblos iberos, el vasco, que es el único testimonio ya que queda de esas lenguas anteriores al indoeuropeo en prácticamente toda Europa, pero bueno, pues eso, en fin, permite, claro, una diversidad. Muchos de los términos prerromanos
que hoy tenemos, se duda de qué lengua prerromana exactamente fue la que lo propició. Pensando en una palabra como perro, tan común como perro, que es prerromana, ¿no? Y que sin embargo pues sabemos que es prerromana, pero de dónde exactamente ya es mucho más difícil. O el propio patronímico en Z que tenemos en los apellidos españoles, del tipo Sánchez, González, Pérez, que es lo que sustituye al patronímico latino. En nuestro caso también sabemos que es prerromano. Exactamente se discute sobre si es de una o de otra, pero bueno, quedan, y no deja de ser un milagro a veces, ¿no?, que se hayan conservado esos restos después de tantas y tantas lenguas que han ido siendo las dominantes en un momento determinado aquí. A la caída del imperio vencedor y vencido, y antes de la también trascendental aparición de la cultura islámica y oriental, llegarían a la península una rama de los pueblos godos, con su armamento léxico y fonético. Hay una incorporación de vocabulario, sobre todo de los visigodos, que es algo más tardío. Los pueblos germánicos en aquella fecha, cada uno hablaba, dentro del supuesto germánico, hablaban un dialecto del germánico, es decir, que podía ser que entre ellos ni siquiera se entendieran. Vale. Pero sí recuerdo en mis clases de historia que cuando llegaron los visigodos a la península ibérica, hablaban latín. Lo que ocurre es que a ese latín ya habían incorporado términos de ese germánico, como por ejemplo la palabra yelmo y otras muchas más que ya no tengo en la memoria. La presencia islámica en la península ibérica, desde el siglo VIII hasta el XV, solo puede expresarse desde lo enfático. No en vano, cada uno de los hablantes del español lleva en peregrinaje la palabra y la vibración de aquel tiempo. Y esa es un poco la situación hasta que, en efecto, llega el mundo árabe, que está durante tanto tiempo. El número de arabismos es ingente, era ingente, pero en fin, no somos conscientes de hasta qué punto influye esa situación árabe en la configuración lingüística peninsular en esos momentos. Porque además se ve potenciada incluso en el plano literario, porque muchas de las obras, estoy pensando fundamentalmente en lo que son las escuelas de traductores. En las escuelas de traductores, las obras que se vierten son fundamentalmente las obras que guardan buena parte de la cultura, que son del mundo oriental, del mundo árabe. Estoy pensando pues en la mayor parte o buena parte de las obras que se traducen en la época de Alfonso X, en la escuela de traductores, son de origen oriental. Incluso las colecciones de cuentos, el Khalil Adinna, el Sanjabar, en fin, todas estas se están traduciendo desde ahí. E incluso parte de la cultura griega que se había ido perdiendo, quienes la había conservado, era el mundo oriental y nos llega de nuevo a través de ese mundo. La aritmética, muchísimas formas de cultura nos vienen desde ahí. Y claro, como son traducciones, se ven también influidas por la estructura sintáctica del árabe también. Y hay muchísimas construcciones árabes que uno dice, esto nunca se debió decir realmente en castellano, pero que nos llega pues a través fundamentalmente de esas traducciones. Yo digo, sí, es enormemente importante. Y luego, claro, en la toponimia sí que
pues tenemos toponimia árabe o mozárabe continuamente. Pensemos en términos como Alconchel. Ya es muy significativo de que es un término árabe. Alconchel es un mozarabismo, es el concejo. Es la adaptación mozárabe del concejo, pero tenemos muchísimos mozarabismos en gazpacho, sin ir más lejos, por citar un término, en fin, que a todos ahora en el verano nos resulta grato. Es un mozarabismo, y muchísimos. Lenguas vivas en tránsito. De los reflejos concretos de las palabras que se han hablado en el territorio extremeño, puestos por escrito a lo largo de la historia moderna. De ello nos paramos a escuchar. Las primeras manifestaciones son los de la documentación notarial y lo de los fueros. Y ahí sí podemos ver un poco ya la diversidad lingüística, pero también un poco qué es lo que podemos encontrar a través de esas primeras manifestaciones muy sui generis, porque claro, es como si ahora mismo quisiésemos reflejar el lenguaje de finales del 20 o de principios del 21 a través de textos jurídicos. Diríamos, pero esto no es español, pero bueno, es que lamentablemente es lo que tenemos. No tenemos las jarchas, sí, las jarchas. Los poetas que conocemos son fundamentalmente poetas andaluces. Muchas de ellas además son anónimas, otras no. Otras están en composiciones de poetas que conocemos sobradamente, pero sobre todo en donde había un núcleo cultural muy grande, como puede ser Córdoba, etcétera. Y eso refleja el mozárabe, claro, refleja lo que más o menos, es decir, tenemos que reconstruir el mozárabe pues a través, entre otros, de ese testimonio de la jarcha. Cuando una vez se encuentran ya los reinos cristianos establecidos en lo que hoy es Extremadura, ya sí empezamos a encontrar documentación que hay que manejar con cuidado, por lo que estoy diciendo, porque no deja de ser una documentación notarial y no toda es igual de válida. Claro, al principio la lengua en la que se escriben los documentos notariales es el latín. Y, por lo tanto, ahí, salvo que se le escape una palabra porque no sepa muy bien latín, pues poco vamos a sacar. Pero poco a poco empieza a encontrarse ya esa documentación notarial en lengua romance, en unos sitios más que en otros. Quiero decir, por ejemplo, la documentación que conocemos de la Catedral de Coria es básicamente documentación eclesiástica, y ahí sí que vamos a encontrar bastante menos, porque está escrita mayoritariamente en latín o por personas muy cultas, en cuyo caso, bueno, es muy difícil establecer qué tipo de lengua es. Pero sí la situación, por ejemplo, en la documentación de Cáceres, del Archivo Municipal de Cáceres, o en la documentación que hay de la zona de Valencia de Alcántara, o la zona de Alcántara en general, sí se encuentra bastante más cosas. Y ahí sí es interesante ver cómo efectivamente una cosa es la lengua culta, no lengua oficial, pero sí la lengua de cultura, en que se expresan los documentos, que es el castellano, y lo que muchas veces subyace por detrás, que es muy leonés en el caso de Cáceres, con bastantes formas, bastantes vacilaciones de uso, bastantes leonesismos, que parece que es que, sobre todo cuando el escriba o el notario es local y tiene una menor cultura, pues se le escapan muchísimos leonesismos. ¿Qué quiere decir? Pues que realmente estaban en la lengua del momento. Claro, documentación mayor, lamentablemente, ojalá la pudiésemos disponer de ella, pero no se puede disponer. En la documentación de Cáceres, pues nos encontramos con elementos
en los que aparece neutralizada la R y la L, esto que hoy sabemos que sigue siendo frecuente en zonas populares de Comel o Il, o por ejemplo, y formas así, pues aparecen ocasionalmente en ese tipo de textos, porque el copista se ha despistado, y es lo que dice, porque a veces se copia de uno anterior y se corrige, pero eso es una muestra inequívoca de qué es lo que está diciendo de verdad. Y ya digo que aquí hay bastantes leonesismos. Y en el tipo de textos que estoy comentando, sobre todo de los procesos inquisitoriales, porque como eran en los que se procuraba ser más estricto con lo que decía el testigo, porque eso podía significar la condena o no, pues se cita casi textualmente, se dice, y el testigo dijo tal, y ahí sí hay muchísimos elementos populares. Hoy por hoy, de esa época no tenemos muchos más datos, pero se ha investigado relativamente poco. Yo creo que habría que seguir por ese camino. Y luego ya, claro, lo que sí tenemos es sobre todo esa transformación de los registros literarios que tenemos pues ya en el finales del 19, la segunda mitad del 19, el 20, del 18 hay muy pocos textos y además son de no extremeños, con lo cual, bueno, lo que reflejan una autora como Clara Jara de Soto, por ejemplo, que tiene un libro pero sobre el ilustrado extremeño, pero que lo que está haciendo realmente es recoger los tópicos de lo que ella debía estar escuchando en Madrid, y ya está, porque que se sepa nunca estuvo en Extremadura. Y debía recoger tópicos de las personas extremeñas que encontraba allí. Sí, ya tenemos mucho más claro en lo que es la literatura regionalista de la segunda mitad, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, esa época finisecular de concienciación regionalista en la que se encuentra inmerso, por ejemplo, como caso más significativo, Gabriel y Galán, pero que no es el único, ni mucho menos. Tanto en Badajoz, hacia finales del XIX y los inicios del XX, como en Cáceres, se fundan y se crean revistas de una gran importancia. En Cáceres, por ejemplo, la revista de Extremadura. En Badajoz hubo varias también de este tipo, en las que aparecen eran revistas de una profundidad grande, pero que pues muchos de estos autores pues intentan reflejar en sus cuentos, y eso sí es importantísimo, porque tenemos un poco el modelo, no de lo que se dijo exactamente, porque claro, son recreaciones, pero de lo que se puede intuir que fue, pues el habla popular, pues a través de esos cuentos, de esas poesías. Esa revista, la revista de Extremadura, publica varias de sus composiciones iniciales en Gabriel y Galán, o muchos de los autores que a los cacereños les suenan casi por las calles, Diego María Creuet, Grande Baudesson, en fin, todos estos nombres, Berjano, están en la revista de Extremadura, García Plata. Son autores que escriben muchísimos cuentos, entre comillas, con el lenguaje popular. Pero deja de ser curioso que son autores muy cultos, ellos no hablan así, y en sus escritos, desde luego, jamás se manifiestan con este tipo de lenguaje popular, pero lo reflejan en sus obras, en sus escritos. A veces, pues a mí siempre me ha llamado la atención Reyes Huerta, que nació en Campanario, donde, en fin, el habla es muy diferente, y sin embargo está muy imbuido de lo que era la poesía de Gabriel y Galán, y varias de las obras parece que es un fiel trasunto continuador de este tipo de escritores. La paga de los higos, recogido de
Cuentos extremeños de costumbres de Juan Rodríguez Pastor. Esto era la hija de un rey que se le antojó higos en un tiempo que no las había en parte ninguna, y lo publicaron en palacio. Que el que supiera ande había higos, que se presentara en palacio. Y un soldado se presentó en palacio, dice, yo traigo los higos. Y los que estaban de centinela en las 3 puertas que había, los de guardia, caro, pues se enteraron de que aquel día iba por los higos y dice, pues no tiene que dar una buena, que si no, no le dejamos entrar. Va a salir, dice uno de los centinelas, oye, me tienes que dar la mitad de lo que te den. Bueno, llega a la otra puerta y dice otro, me tienes que dar la mitad. Bueno, hombre, pues yo solo lo doy. Y llega a la otra puerta y el otro también que quería la mitad de lo que le dieran. Pues ya viene el soldado con los higos y le dice a su majestad, tome usted los higos. Dice el rey, a ver lo que le tengo que dar. Pues me va a dar usted 30 palos. Hombre, por Dios, 30 palos. Me tiene que dar 30 palos. Va a coger la fusta al rey y dice, véngase usted para acá. Llega a la primera puerta, como aquel quería la mitad, y dice, a este dale usted 15. Le metió 15 fustazos, que le quedó medio ladeado. Y llega a la otra puerta, y como la mitad eran 7 y 8, dice, ¿tú cuántos quieres, los 7 o los 8? Yo, los 8, pues aprieta usted con este. Le mete 8 fustazos, que le dejó medio Juan Carillao. Llega a la otra puerta, claro, como la mitad eran 4 y 3, dice, tú, yo, los 4, dale usted este yesca. Le metió 4 vergajazos buenos y le quedaban 3. Dice el rey, prepárate que ahora voy contigo. Dice, no, espérase usted. Había un carpintero enfrente de palacio y dice, amigo, ¿me compra usted 3 palos? Sí, hombre, dice, ¿a cómo me los va a pagar usted? A ver, yo los pago a duro. Bueno, pues me da usted los 3 duros. No tengo más que 2 duros aquí. Y dice la mujer, toma un duro que yo tengo aquí, ya tiene los 3 duros. Amaña los 3 duros el soldado y el rey le dice, aprieta usted con este. Y le metió 2 fustazos al carpintero. Le da uno, luego va y le da al otro, dice, ye, que no he dado más que 2 duros. Llama a la mujer que había dado el otro duro y también la calentó los pestorejos. Así que los 3 duros fue lo que sacó de la cesta y calentó unos pocos y se acabó. Entonces, el estudio de cada nueva lengua es una nueva aventura que permite adentrarse en un delicado laberinto. A través de cada idioma se accede a nuevos sonidos y nuevas palabras, como también a estudios que permiten catalogar su dispersión y su riqueza. Y de ellos, deducir qué es lo que se habla hoy en día en este territorio entre el Duero y el Guadalquivir. Si lo que buscamos es una caracterización que sea general, que sea válida para toda Extremadura en su conjunto, que la englobe por completo, no nos queda más remedio que decir que hoy, en el siglo XXI, lo que se habla en Extremadura es el castellano. Es decir, que lo que permite que un madrileño, que un andaluz o que un canario se entienda, pueda comprender a un extremeño, es el hecho de que comparten la misma lengua. Esa lengua es el castellano, hoy denominada español como idioma nacional. Pero claro, hacer una afirmación tan general, hacer esta generalización, es peligroso y además es injusto para las variedades populares de Extremadura, porque es algo que hay que matizar muchísimo y hay que matizarlo desde distintos puntos de vista. Hay que matizarlo teniendo en cuenta, en primer lugar, al grupo generacional. No hablan igual las personas mayores que las personas jóvenes. Eso es un hecho indiscutible, tanto en Extremadura como en otras zonas de marcado carácter rural. Las personas mayores son los últimos depositarios de las variedades populares, de las variedades lingüísticas populares. Las personas jóvenes, en muchos casos, han perdido ya los fenómenos fonéticos e incluso el léxico, sobre todo el léxico, que utilizaban las personas, o que utilizan todavía las personas mayores. En segundo lugar, hay que tener en cuenta la geografía. No se habla igual en la zona fronteriza con Portugal que en la Siberia, por ejemplo. En tercer lugar, dentro de la geografía hay que tener en cuenta la existencia de islotes lingüísticos que todavía conservan muy marcadas diferencias dialectales con respecto a otros núcleos. Pues Serradilla, Garrovillas, Madroñera en la provincia de Cáceres o Fuente del Maestre y Campanario en la provincia de Badajoz. Y además, los islotes lingüísticos no son todos iguales. Hay islotes lingüísticos
que se caracterizan por mantener un habla o un estado de habla arcaico, que es lo que ocurre en Serradilla, o en Garrovillas, o en Madroñera. Y hay otros islotes lingüísticos que únicamente se diferencian de los núcleos de los alrededores por algún fenómeno fonético que es característico, que los individualiza, que los hace únicos con respecto al entorno, que es lo que ocurre en Fuente del Maestre, con el seseo. Todos los de la fuente son conocidos porque dicen aceite, cebada y tocino, en lugar de aceite, cebada y tocino. Es un dictado tópico de la localidad. O Campanario, con la pronunciación de la J, una J castellana muy marcada, que es casi vibrante, al contrario de lo que ocurre en el resto de Extremadura, que la J se pronuncia como una aspirada. Esa J de Campanario, junto con algún otro rasgo también más cercano al castellano de esta localidad, como la presencia del sufijo diminutivo ito en lugar del ino extremeño, es lo que nos hace ver que ese pueblo de Badajoz fue repoblado con gente venida de Castilla, probablemente de Soria, de una región donde la J se pronunciaba como verdadera J, al revés de lo que ocurre en el resto de la región extremeña, donde se aspira. El peligro que tienen estos islotes dialectales, islotes lingüísticos que todavía quedan en Extremadura, es que corren el riesgo de desaparecer, corren el riesgo de ser engullidos por el castellano, que es una ola que se lo está llevando todo, es una ola que arrasa a las variedades populares, que es lo que ha ocurrido con el chinato de Malpartida de Plasencia. Hoy el chinato es un recuerdo. Eso no quiere decir que en Malpartida de Plasencia no se utilicen algunos rasgos fonéticos muy característicos de las hablas extremeñas, pero desde luego los rasgos más propios del chinato, como eran el ceceo o como era la conservación de las antiguas consonantes sonoras del español medieval, eso sí se ha perdido. Se ha perdido en Malpartida de Plasencia y se ha perdido en multitud de pueblos. De hecho, hoy solo se conservan sobre todo en el habla del Valle de Jálama y en Serradilla y algo en Garrovillas. En el resto de los pueblos esas consonantes sonoras medievales están prácticamente ya extinguidas. Las únicas lenguas distintas del castellano que se hablan o que se pueden identificar dentro de Extremadura pues son la fala del Valle de Jálama, en los pueblos de Eljas, Valverde del Fresno y San Martín de Trevejo, ¿no? El lagarteiru, el mañego y el valverdeiru, que es de ascendencia gallego-portuguesa, según parece, y el portugués, que todavía se conserva en algunos núcleos de la frontera con Portugal, que no es una zona unitaria desde el punto de vista lingüístico, porque hay un portugués más arcaico en Herrera de Alcántara, casi extinguido, por desgracia, y hay un portugués más moderno, de tipo dialectal alentejano, que es el que se habla en Olivenza, también bastante en retroceso con respecto al castellano, porque el castellano es la ola que se lo está llevando todo. Y en el resto de Extremadura lo que se habla es castellano, con esos islotes lingüísticos de Serradilla, Garrovillas, Madroñera, Zorita incluso, dentro de la provincia de Cáceres, núcleos de la zona leonesa en el norte, y Fuente del Maestre y Campanario en la provincia de Badajoz, fundamentalmente. Y en el resto del territorio, castellano con peculiaridades que vienen impuestas por el español meridional, ¿no? La aspiración de la S inclusiva, el yeísmo, que cada vez se está imponiendo más, la pérdida de consonantes intervocálicas. Eso no quiere decir que no encontremos todavía restos fonéticos del antiguo leonés, en la parte noroccidental de Cáceres, sobre todo. Y eso no significa tampoco negar la gran riqueza desde el punto de vista léxico que presentan las hablas extremeñas. Ahí es donde está la auténtica riqueza, en la tremendo carácter fragmentario que tiene Extremadura desde el punto de vista léxico, por las influencias que ha recibido por el norte del leonés, por el oeste por parte de Portugal, el este del castellano y el sur del andaluz. Una isoglosa es una línea imaginaria que separa dos áreas geográficas que se distinguen por variedades lingüísticas concretas. A partir de esta definición, conozcamos primero las áreas en que se divide la región, según sus sonidos, en su aspecto fonético. Para delimitar las áreas lingüísticas de Extremadura, pues podemos partir desde distintos puntos de vista.
Si lo hacemos desde un punto de vista histórico, teniendo en cuenta las influencias externas que ha recibido la región desde el punto de vista lingüístico, tenemos que llegar a la conclusión, como le corresponde a una zona que es de tránsito, eso ya lo dijo Alonso Zamora Vicente hace muchos años. Extremadura es una zona de tránsito entre los dialectos leoneses del norte, el andaluz del sur, el portugués y el castellano en los dos extremos, occidental y oriental. Pues si lo miramos desde ese punto de vista, en Extremadura en la actualidad encontramos que tenemos 5 áreas principales. Una muy pequeñita, que solo abarca 3 pueblos, que es la de La Fala, de origen gallego-portugués, según parece, por una repoblación de gente venida de algún punto de Galicia en la época medieval. Otra área sería el norte de la provincia de Cáceres, las comarcas de Las Hurdes, Tierra de Granadilla, la comarca de Coria, la Sierra de Gata, que está marcada por la influencia leonesa. Fue una zona reconquistada y repoblada por el Reino de León. La tercera zona la encontraríamos en toda la frontera con Portugal y se caracteriza precisamente por la penetración del portugués. Algunos núcleos incluso han pertenecido a Portugal desde el punto de vista administrativo, como Olivenza, hasta el año 1801. Es lógico que en Olivenza se haya hablado portugués mucho más que el castellano. En los últimos 50, 60 años es cuando ya se ha visto que el portugués ha ido desapareciendo en Olivenza y queda solo en boca de las personas más mayores, que son las que por regla general lo utilizan en esta localidad y en las aldeas del entorno de Olivenza. Otra zona sería el sur de la provincia de Badajoz, marcada por la presencia de andalucismos sobre todo desde el punto de vista léxico. Y si nos fijamos, estas 4 zonas que he dicho ocupan un espacio muy reducido de territorio extremeño. No llega, yo creo que ni al 30%. De hecho, la Fala del Valle de Jalama son solo 3 pueblecitos del valle. Nos queda el resto de Extremadura. Y desde mi punto de vista, el resto de Extremadura, sin llegar a configurar una unidad, porque existen esos islotes lingüísticos, existen algunas isoglosas fonéticas que nos marcan diferencias entre una zona y otra, pero sí es un territorio que se caracteriza por algo muy evidente, que es la profunda castellanización. El resto de Extremadura, que es la mayor parte de la provincia de Cáceres y la mayor parte de la provincia de Badajoz, son zonas con una castellanización brutal. Eso en cuanto a las influencias externas que ha recibido la región extremeña, porque si nos fijamos en la fonética, tenemos que llegar a la conclusión de que no es fácil, no es posible, de hecho, encontrar áreas lingüísticas. Lo que tenemos son isoglosas fonéticas, son extensión de pronunciaciones que no coinciden con otras. Voy a poner un ejemplo clarísimo. La conservación de los cierres de las vocales finales, la nochi, la lechi o el perru, eso nos la marca en la actualidad una isoglosa que ocupa solo el rincón noroccidental de la provincia de Cáceres, con algún núcleo más al sur, como puede ser Madroñera, que ha quedado ahí como islote lingüístico, pero la isoglosa actual es el noroccidente de la provincia de Cáceres. Si comparamos esa isoglosa, esa frontera, con la de la pronunciación del grupo MB, lombo, camba, lamber, por lomo, cama y lamer, pues vemos que no coincide, porque el grupo MB se conserva en una zona occidental extremeña que está cortada de norte a sur, desde el norte de Cáceres al sur de Badajoz llega. Y si comparamos esa isoglosa con la que nos marca la epéntesis de yoz en la terminación, Urnia, Matancia, Holgancia, Atajarria. Atajarria es la correa que pasa por debajo de la cola de los burros, que ya no se utiliza, claro, es un arcaísmo, puesto que es un objeto que está en desuso. Si comparamos la isoglosa de la conservación de la epéntesis de yoz en la terminación con la de la conservación del grupo MB, vemos que no coinciden tampoco, porque la de la conservación de la epéntesis de yoz en la terminación se desplaza hacia el oriente e incluye localidades que pertenecen a la Extremadura castellana. Y he elegido
3 fenómenos fonéticos que son leoneses, los 3. La conservación de las vocales finales, el grupo MB y la epéntesis de J. Y en ninguno de los 3 casos coinciden esas isoglosas. Por lo tanto, ¿cómo podemos delimitar un área lingüística teniendo en cuenta 3 isoglosas que no tienen la misma extensión, que no tienen los mismos límites? Es imposible. Cada fenómeno fonético tiene su propia extensión geográfica. Abundando desde el punto de vista léxico, también puede aportarse una descripción del mapa del vocabulario en Extremadura. Las áreas principales desde el punto de vista léxico de Extremadura son la Alta Extremadura, la provincia de Cáceres, la provincia de Badajoz, aunque de la provincia de Badajoz habría que quitar algunas localidades del norte que son léxicamente más pertenecientes a la provincia de Cáceres, y la zona occidental, la más cercana a Portugal. Algunas palabras típicas de cada una de estas zonas, que son las que me permitieron a mí llegar a esa conclusión. Bueno, pues en la Alta Extremadura, por ejemplo, al sitio donde se guarda el trigo se le llama la troje, en toda la Alta Extremadura. Lo que no quiere decir que no existan localidades en las que encontramos otras soluciones léxicas. Pero en general, como se denomina esa realidad etnográfica es con troje. Para la denominación del tronzador, el tronzador en castellano significa la sierra que manejan entre 2 personas para cortar los troncos. En la Alta Extremadura se denomina sierro. Al aguijón de la abeja, en la Alta Extremadura se le denomina el rejón. Al hacha, ¿cómo le llaman en la Alta Extremadura al hacha? La segureja. Esas palabras nos están marcando un área léxica. Vamos a compararlas con algunas palabras que encontramos en la zona sur de Extremadura, en la provincia de Badajoz. Al sitio para guardar el trigo lo llaman el doblao, que es una denominación que también encontramos en algunos puntos del sur de Cáceres. Al tronzador lo llaman el serrucho. A la cúpula de la bellota, a lo que mantiene unida la bellota a la encina, lo llaman el cascabullo. En la Alta Extremadura hay variedad de formas para denominar a la cúpula de la bellota. Y en la parte occidental, ¿qué variantes léxicas encontramos que se puedan contraponer al resto de Extremadura? La mazaroca, en lugar de la mazorca. En muchos casos son portuguesismos que han penetrado en Extremadura. Pero también encontramos muchos leonesismos y muchos occidentalismos. Occidentalismos son palabras típicas del occidente peninsular. Y muchas veces no sabemos exactamente si son de procedencia portuguesa, de procedencia leonesa o de procedencia gallega, incluso. Entonces lo denominamos occidentalismo para hacer referencia a esa situación geográfica. Vayamos a las zonas restringidas. Tenemos 3 también. El norte de la provincia de Cáceres, las Urdes, tierra de Granadilla y zona de Coria, fundamentalmente. Bueno, y la zona de la Sierra de Gata. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Encontramos sobre todo leonesismos. Encontramos palabras como, por ejemplo, el tostón. El tostón es el cochinillo, el lechón. Encontramos guarrapo. El guarrapo es el cerdo, que lo llaman en otras zonas. O el cochino, que es como se le denomina más propiamente en extremeño. O el marrano. Encontramos una voz como zaque. El zaque es el cigüeñal con el que se saca agua del pozo. Esas son palabras típicas de esa zona norte. Otra área léxica nos delimita la zona más cercana a la frontera con Castilla. En esa zona tenemos palabras como guango, que es el sombrajo de la era. Tenemos una voz como buche, que es la cría del asno, el pollino. Se le llama buche en toda esa zona, cercana a Castilla. Por cierto, en toda esa zona, al rebuznar del burro, lo llaman así, rebuznar, como en castellano, mientras que en toda Extremadura esa voz es rosnar. Esas son palabras que de esta zona, de la zona cercana a la Castilla, gárgola, para hacer referencia a la vaina del garbanzo o a la vaina de otras legumbres, por lo que en otras partes de Extremadura se denomina la vaga, por ejemplo. Y dentro de esta zona castellana hay un microcosmos lingüístico que está ocupado por la zona de la Siberia. Ahí encontramos palabras que han penetrado desde Ciudad Real. Palabras pues tan significativas como la cámara, para hacer referencia a lo que en la Alta Extremadura era la troje
y en la Baja Extremadura el doblao, el sitio para guardar el trigo, ahí es la cámara. Y la última zona que podemos identificar en Extremadura, zona léxica restringida, es el sur de Badajoz, las estribaciones de Sierra Morena, los andalucismos que han penetrado en esa zona. Por ejemplo, la sordilla, que es la terrera común, esa es una palabra que aparece en el sur de Badajoz. El herrete, que es jerrete, pronunciado a la forma extremeña, que es el aguijón de la abeja en toda esta zona. El boliche, la carbonera o el horno del carbón de la zona norte, aquí lo llaman boliche. Al salvado lo denominan el afrecho en esta zona. Es decir, todas esas palabras nos dan áreas léxicas. Bien, pues en eso está la auténtica riqueza de Extremadura, en el carácter fragmentario del léxico, en la cantidad de variedades léxicas, de variantes léxicas que encontramos repartidas por toda la geografía. Una riqueza en tránsito, acumulada a lo largo de siglos, cuyas señales y conocimientos representan puertas y ventanas tapadas, entornadas o plenamente abiertas. Una gramática académica y otra parda, desde las que alcanzar la cualidad de lo que es perfecto. Cualquier lengua es un mundo en sí mismo y es maravillosa, es perfecta. Otra cosa es si es una lengua de cultura, que trae todo el bagaje estructural de la cultura, de la filosofía, del pensamiento. Por poner un ejemplo, una lengua africana, que muchas veces ni siquiera se escriben. Una lengua africana que no se escribe. Esa lengua es perfecta, tan perfecta como el alemán. Esa lengua es tan perfecta una como la otra. Otra cosa es que hayan estructurado a través de los siglos un pensamiento y lo han ido arrastrando por escrito, por eso es tan fundamental la escritura, pero en sí la lengua, no la cultura, la lengua es perfecta. Y es también un error pensar que la cultura tan rica, por ejemplo, de los alemanes, el pensamiento alemán, puede ser inmenso para el conocimiento, pero la cultura en sí de la lengua africana es tan rica y tan perfecta como la de Alemania, porque es su mundo, es su mundo. Y yo siempre he sabido apreciar, cuando he recorrido las tierras de Andalucía y de Extremadura, siempre he sabido apreciar los buenos consejos de los agricultores, por ejemplo. Cuando ellos me explicaban cómo tenía que plantar una cosita. Y la forma de expresarse de ese hombre del campo, en sí, perfecta. Era un acto de comunicación perfecto. ¿Comprendes? Que no tiene nada que ver con la jerga universitaria, vamos, que no tiene nada que ver. En sí, también perfecta. Pero esas cosas me entusiasman.